Hola, buenas tardes. En este video les vamos a enseñar las figuras literarias o retóricas. Primero van las figuras de dicción. Pues aquí empezamos con hiperbatón. Pues su definición es una figura retórica que consiste en alterar el orden lógico de las palabras de una oración. Y la explicación es, cuando tú tienes una oración, cambias el orden lógico de las palabras para así formar una nueva oración. Bueno, ahí van unos ejemplos de hiperbatón. El primer ejemplo es, ¿volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar? Y lo lógico sería, las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Otro ejemplo es, las señoras pacientemente hacen fila en el supermercado. Y lógico sería, las señoras hacen fila en el supermercado pacientemente. Y por último, adiós, gracias por haberme curado de la gripe. Y lo lógico sería, gracias a Dios por haberme curado de la gripe. El siguiente es el elipsis. Su definición es una figura retórica que consiste en omitir voluntariamente elementos de la oración que se sobreentienden por el contexto. Ahí les va una explicación. En omitir en la oración una o más palabras que son necesarias para la construcción gramatical correcta, pero no para que resulte claro el mensaje. Es, pues, la suspensión de algún elemento lingüístico del discurso sin contradecir las reglas gramáticas. Unos ejemplos de elipsis son lo bueno, si breve, dos veces bueno. Se omite el verbo ser. Lo bueno si es breve, es dos veces bueno. Otro ejemplo es a enemigo que huye, puente de plata. Se omite el verbo poner. A enemigo que huye, pondré puente de plata. Otro ejemplo es en abril aguas mil. Se omite el verbo caer. En abril caen aguas mil. Ahora sigue el pleonasmo. Su definición es una figura retórica que consiste en utilizar intencionalmente palabras innecesarias que no añaden nada nuevo a la comprensión del mensaje. Y una explicación pues básicamente metes en una oración la palabra innecesarias y que no sirven para que lo entiendas mejor. Unos ejemplos de pleonasmo son, cállate la boca. La boca ya está implícito en la orden cállate. Otra es, ya ejecuté, gran señor, tu justicia justa y recta. Es un pleonasmo, ya que la justicia siempre es justa y recta. Y por último, sí señor juez, lo vi con mis propios ojos. El siguiente es la aliteración. Su definición es una figura retórica que consiste en la repetición de sonidos presentes en palabras contiguas o próximas. La explicación aliteración tiene la virtud de captar la atención y provocar un efecto de musicalidad y sonoridad. Unos ejemplos de aliteración son bajo el ala aleve del leve abanico. Repetición de los sonidos L y B. Otro es, tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Pues la repetición de T y R. Y por último, los suspiros se escapan de su boca de fresa. Ese último es para que ustedes vean qué letra repite mucho. El siguiente es el retruercano. Pues su definición el retruercano o conmutación es una figura retórica que consiste en repetir una frase en sentido inverso. La explicación el retruercano tiene la función de producir un efecto de contraste o antítesis para enfatizar una idea e inventar a la reflexión. Unos ejemplos del retruercano son se debe trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Otro es hay grandes libros en el mundo y grandes mundos en los libros. Y otro, no hay camino para la paz es el camino. Y la última de este grupo es la anáfora. Su definición la anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición intencionada de palabras al comienzo de frases o versos, generalmente consecutivos. Y ahí les doy una explicación. Tienen la función de crear ritmo y sonoridad en la expresión a la vez que enfatiza una idea que se quiere remarcar.
También muy útil si queremos hacer recordar una palabra o idea, por lo que se emplea mucho en publicidad. Y ahora les mostraré unos ejemplos muy famosos de la anáfora. El primero es, oh noche que guiaste, oh noche amable, más que la alborada, oh noche que juntaste. Otro también es, salid afuera sin duelo, salid sin duelo, lágrimas corriendo. Y otro que me gusta mucho, la verdad, es, ¿quién lo soñará? ¿Quién lo sintiera? ¿Quién se atreviera? Y ahora pasamos a un grupo totalmente diferente. Se llaman figuras de pensamiento. La primera figura de este grupo es el hipérbole. La definición es, no busca ser tomada literalmente, ya que resultaría poco probable o imposible, sino que su finalidad es captar la atención, enfatizar una idea que se quiere transmitir y conseguir una mayor fuerza expresiva. La explicación es, el hipérbole no solo se emplea en el lenguaje literario, sino también el habla cotidiana y la publicidad. Se suele utilizar en tono cómico o como expresión de fastidio. Unos ejemplos de hipérbole son: tengo tanta hambre que me comería un caballo. Realmente no se lo comería. Lo que pretende es enfatizar que tiene un hambre enorme. Otro ejemplo es: eres más lento que una tortuga. Y pues obviamente no es más lento que una tortuga. Nada más quiere decir que es muy lento. Y otro muy bueno es: tengo tanto sueño que podría quedarme dormido aquí de pie. Ese ustedes analícenlo y vean por qué es hipérbole. El siguiente es la prosopopeya. Su definición es: la prosopopeya o personificación es una figura retórica que consiste en atribuir cualidades o acciones propias de seres humanos a animales, objetos o ideas abstractas. La explicación es: la prosopopeya es un recurso literario característico de fábulas y cuentos infantiles. Unos ejemplos muy comunes de la prosopopeya son: la naturaleza es sabia. La sabiduría es una cualidad humana, por lo tanto la naturaleza no puede ser sabia. Otro es: en la lona gime el viento. El viento se le atribuye una acción humana, que es gemir o gime, lo cual no lo puede hacer. Y la última es: las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Ese último me gustaría que ustedes vieran cuáles son las habilidades humanas que tienen los objetos o las cosas. La siguiente es la antítesis y su definición es: la antítesis o contraste es una figura retórica que consiste en oponer dos ideas empleando palabras antónimas o frases de significado contrario, cercanas en proximidad y de estructura gramatical similar. La explicación es: la antítesis tiene la función de enfatizar una idea ayudando a comprender mejor su significado. Ahí les dan unos ejemplos de antítesis. El primer ejemplo es: un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Otro ejemplo es tan corto el amor y tan largo el olvido. Y el último es: cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. La siguiente es la paradoja, y su definición es: consiste en la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, pero sin embargo pueden estar encerrando una verdad oculta. La explicación es: la paradoja tiene la función de causar asombro e invitar a la reflexión sobre una realidad mucho más compleja de lo que pudiera parecer en un primer momento. Unos ejemplos muy famosos sobre la paradoja son estos: al avaro las riquezas lo hacen más pobre, al tener más riquezas sería más rico, pero la codicia le llevaría a vivir miserablemente para tener aún más riquezas. Otro ejemplo es: hijo mío, en amor, como las que enseñan son las mujeres. Cuanto más te enseñan, más suspenso te dejan. Y otra es: oh soledad, que a fuerza de andar sola, se siente de sí misma compañera. Y la última de este grupo es la ironía. Y la definición de ironía es: la ironía es una figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. La explicación es: la ironía utiliza un tono de expresión a menudo burlesco. Básicamente la ironía es un tipo de sarcasmo.
Unos ejemplos muy conocidos de la ironía son burlarse de un calvo llamándole peludo, cuando tiene hambre no tiene comida y ahora que tengo comida no tengo hambre. Otro es, tomamos a la merienda si estoy empanchado. Y hemos llegado al último grupo de figuras, que es las figuras de tropos. Y la primera figura de este grupo es la metáfora. La definición de la metáfora es una figura retórica que consiste en identificar un término real con otro imaginario, existiendo entre ambos una relación de semejanza. La explicación es una poderosa herramienta que enriquece la expresividad y además permite transmitir ideas complejas en pocas palabras. Unos ejemplos muy famosos o comúnmente usados de la metáfora son: el tiempo es oro, o tus dientes son perlas, o tus ojos son esmeraldas. La siguiente figura es la metonimia. La definición de la metonimia es una figura retórica que consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra con la cual existe una relación de dependencia o causalidad. Causa, efecto, contenedor, contenido, autor, obra, símbolo, significado, etcétera, etcétera. La explicación pertenece al grupo de figuras de los tropos. Etimológicamente procede del griego. Es una figura relacionada con la sinecodoque. Estos son unos ejemplos de la metonimia. Primero es, le hizo daño el sol. Él quiere decir, el calor del sol le hizo daño. O, carecer de pan significa carecer de trabajo. O, tomar una copa quiere decir tomarse el contenido de una copa. Y finalmente el último es el sinecdoque. La sinecdoque es una figura retórica que consiste en designar la parte por el todo o viceversa. La explicación pertenece al grupo de figuras de los tropos. Es una figura relacionada con la metonimia. Y unos ejemplos del sindoque son: quedó sola con 4 bocas que alimentar. Se refiere a sus 4 hijos. O pidió la mano de su novia. O otro también es: trabajó para ganarme el pan. Eso quiere decir salario para vivir.